Hola neuroaventureros, mi nombre es Sara, tu guía cerebral favorita. Hoy en Cerebrópolis, tenemos un visitante especial, aquel que me falla cuando tengo que tomar decisiones. Saluda, Cerebrín. Hola amiguitos, no me molestes, me estoy ejercitando, algo que tú no haces. Cerebrín, ¿por qué hago cosas que luego me arrepiento? Yo solo envío la idea y tú la ejecutas. Entonces, ¿quién tiene el control aquí? Buena pregunta. Aquí empieza nuestra neuroaventura. ¿Desde cuándo se relaciona conducta, cerebro y personalidad? Sarita, ¿por qué no empiezas con el caso de Phineas Gage, que te vi estudiando la otra vez? Buena idea, Cerebrín. Phineas Gage fue un trabajador de ferrocarril, caracterizado por ser muy colaborador, amable, responsable y con buenas habilidades sociales. En 1848, mientras colocaba explosivos para abrir paso al carril de un tren, una barra de hierro atravesó su mejilla izquierda, ojo, cráneo y cerebro, saliendo por la parte superior de la cabeza. Una locura. ¡Qué pena! Murió el pobre hombre. No, Cerebrín. Phineas no murió. Quedó consciente. Los médicos de la época estaban asombrados con su caso. En pocos días, con la ayuda médica, se recuperó rápidamente, pero los médicos se preguntaban qué efectos a largo plazo provocaría semejante accidente cerebral. Lo cual físicamente solo reflejaba la pérdida de su ojo izquierdo, pero podía hablar, caminar y relacionarse. ¡Qué bueno! Pudo llevar una vida feliz. Imagina, Cerebrín. Phineas no se comportaba como lo hacía antes del accidente, cambió por completo su personalidad. Se convirtió en una persona grosera, impaciente, autoritaria y arrogante. Lo que le dificultó continuar con el trabajo del ferrocarril. Perdió la capacidad de tener trabajos estables por la actitud que había desarrollado. ¿Pero esto es posible que ocurra? ¿Qué área del cerebro se vio involucrada? Claro, mi cielo, crees que mi corteza prefrontal está de lujo. Pero, ¿qué pensaban de mi corteza prefrontal antes del caso de Phineas Gage? Buena idea. Viajemos años atrás para conocer la respuesta. Estaremos en múltiples épocas de la Tierra para comprender el tema cerebro-conducta. Bienvenidos al siglo XVIII y comienzo del XIX, época de Hipócrates y Galeno, los cuales se referían al cerebro como el órgano de la inteligencia y al corazón como el órgano de las emociones, eran considerados como sistemas separados. Conducta, cerebro y emociones no se relacionaban. En ese mismo siglo Descartes escribe sus pensamientos, donde cita que el alma y el cerebro son sistemas totalmente distintos y no se relacionan. Esto se le conoce como dualismo cartesiano. ¿Cómo es esto posible, si yo soy uno de los órganos más estudiados e importantes de la actualidad? Sí, Cerebrín, antes eras un órgano totalmente desconocido. Pero tranquilo, en ese mismo siglo habían dos hombres que pensaban diferente. Franz Gall y Spurzheim crearon la teoría de la frenología, que consistía en que la anatomía particular, como las protuberancias del cráneo, eran atributos o rasgos de la personalidad y las facultades mentales que existían. Fue el primer intento de relacionar cerebro y conducta. ¡Qué locura! No me gusta esa teoría, pero gracias por tomarme en cuenta. Mírame el outfit que me pondría si viviera en esa época. Como a nadie se le ocurrió que mi maravilloso ser también alberga emociones, sentimientos y personalidad, se lo atribuían al corazón. Él sabe bombear sangre, por Dios. Cerebrín, pero recapitulemos. ¿Qué se sabía en esa época precisamente de la corteza prefrontal? Por lo que me has contado, creo que no me conocían. Sí, Cerebrín, en ese siglo no se le atribuían funciones conductuales o psicológicas a la corteza prefrontal. Aunque sí te conocían, no vinculaban el lóbulo frontal como aquel que controlaba impulsos, personalidad, toma de decisiones, etc. Se llegó a creer que eras una corteza, de ahí el nombre que protegía las otras partes del cerebro. No puede ser. ¿Cómo era posible que sobrevivieron? Me desintegro, con todo lo que me has contado. Tranquilo, Cerebrín, debes darle las gracias a Phineas Gage, ven y te cuento por qué. El caso de Phineas Gage mostró que las lesiones en la corteza prefrontal no afectan ni el lenguaje ni los movimientos locomotores. Pero sí afectaban radicalmente la personalidad, el control de emociones y la toma de decisiones. Lo que conlleva al inicio del estudio del cerebro, la conducta y las emociones. Imagínate no tener corteza prefrontal en una pelea. Jajaj. ¿Viste, Cerebrín? Si tienes el control de mis decisiones. No puedo darle la razón. Recuerda que también influyen las experiencias y vivencias. No soy el culpable.
Aunque tiempo después Paul Broca en 1861 estudia el cerebro y descubre que las lesiones del hemisferio izquierdo, que él llama áreas de Broca, producen afasias expresivas, es decir, pérdida del habla pero no de la comprensión verbal. Aunque fue un descubrimiento, no se relacionaba con emociones. Años después, Carl Wernicke, en 1874, descubre una zona cerebral centrada en el lenguaje. Las llamó áreas de Wernicke, ubicadas en el lóbulo temporal izquierdo, en la cual, si ocurría una lesión cerebral en esa parte, se producía una alteración en la comprensión verbal y escrita del lenguaje, la cual el paciente puede hablar pero de forma incoherente. Desde el caso de Gage se cambia por completo la perspectiva de la corteza prefrontal, la cual los científicos empiezan a sospechar que esta parte del cerebro está encargada del autocontrol, toma de decisiones, planificación, aspectos sociales y que todo se refleja en la conducta, contribuyendo al nacimiento de la neuropsicología. En la primera década de los siglos XX, Jackson, Head y Goldstein fundaron las bases para la unificación de la neurología y la psicología clínica. Se fundamenta como un trabajo interdisciplinario que aporta en la actualidad al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Un momento, ¿dónde está Cerebrin? Estoy aquí, escuchando todo con mucha atención. Sígueme contando. Claro que sí, Alexander Luria. Entre 1940 y 1970, se desarrolla y construye la neuropsicología moderna, la cual no solo estudia las funciones específicas en cuanto a emociones, conductas, etc., sino que se centra en cómo las lesiones cerebrales alteran funciones cognitivas, conductuales y emocionales, añadiendo los sistemas de evaluación de estas mismas para lograr intervenir a tiempo. En la actualidad, la neuropsicología ha evolucionado convirtiéndose en un campo de las neurociencias de trabajo interdisciplinar, apoyada por múltiples profesionales de la salud, principalmente médicos neurólogos, psicólogos clínicos y psiquiatras. Se apoya en las neuroimágenes, pruebas psicométricas, psicología clínica y en múltiples herramientas tecnológicas que permiten una mejor aplicación de conocimientos. Algunos avances tecnológicos. Neuroimágenes funcional. Registro de actividades eléctricas cerebrales en tiempo real. Estimulación cerebral no invasiva. Inteligencia artificial. Realidad virtual para procesos de rehabilitación. Los campos de acción son muchos. Clínica. En el diagnóstico de trastornos neurológicos. Rehabilitación. Diseño de intervenciones en estimulando cognitivas y emocionales. Neuropsicología infantil, cognitivas, del lenguaje, social y emocional. La neuropsicología se ha convertido en un campo de acción muy importante en Colombia, ya que según el estudio de Carvajal et al. 2015, en la ciudad de Medellín, la institución neurológico infantil evaluó 4.089 pacientes al año, pacientes mayores de 18 años, lo que equivale a 2,6 por cada 10.000 habitantes. Recuerda, el cerebro combina con todo, úsalo. Hasta aquí nuestra neuroaventura. Espero que hayas aprendido mucho. Cerebrin te manda muchos saludos. Chao amiguitos, un gusto conocerlos. Recuerda ejercitar tu cerebro. Aprende, leer y haz lo que te guste. Hasta pronto neuroaventureros.